El type coerción en JavaScript es una forma en la cual este lenguaje intenta determinar qué tipo de dato es y además intenta convertirlo si es necesario. Y para explicarte de mejor manera, vamos a crear dentro de nuestra carpeta JavaScript JS un archivo en la cual le vamos a denominar coerción.js. Y este mismo archivo lo vamos a enlazar en nuestro index.html. Esto lo vamos a comentar. Y lo que vamos a realizar aquí es llamar al archivo dentro de la carpeta JS que se denomina coerción.js. Bien, aquí recargamos nuestro navegador. Y bien, en JavaScript tenemos dos tipos de coerciones. Una es la implícita y otra es la explícita. Cuando hablamos de coerción implícita, nos referimos a que JavaScript trata de convertir un tipo de dato hacia otro. Por ejemplo, aquí lo que vamos a realizar es tener la consola. Entonces colocamos aquí console.log. Y, por ejemplo, aquí tratamos de hacer una multiplicación de 10 por... Aquí cambiamos un tipo de dato que va a ser también de tipo string, pero que va a tener un número. Entonces, ahí podemos observar que nos da un resultado de 100, en lo cual estaría tal vez de manera correcta esa operación. Pero, si nosotros vamos, por ejemplo, al type of, aquí nos dice que es de tipo número. Pero sin embargo, lo que está realizando aquí es la multiplicación de un número con un string. Y lo que hace implícitamente JavaScript, como bien les decía, es de convertir de manera necesaria del tipo de dato string hacia un tipo de dato numérico. Entonces, aquí tenemos que tener bastante cuidado, ya que podemos tal vez no obtener un resultado del cual estábamos esperando. Otro ejemplo también que podemos realizar, por ejemplo, aquí es colocar un true y, por ejemplo, vamos a hacer la operación de la suma. Y también ahí nos dice que es de tipo número, ya que aquí lo que está realizando nuevamente es que de un tipo booleano lo está convirtiendo a un tipo número. Entonces aquí obviamente podríamos tener ya aquí los resultados que nos dice la operación de la suma de un número más un booleano, que sería el valor de 1 de este true, nos dice que es un resultado de 11. Otro tipo de coerción en JavaScript también es una coerción explícita. Esta coerción ya es cuando nosotros como desarrolladores vamos a convertir de un tipo de dato hacia otro. Es decir, que nosotros ya intervenimos prácticamente al momento de realizar la conversión de un tipo de dato hacia otro. Entonces, para ello, por ejemplo, vamos a definir aquí una variable que diga número. Y, por ejemplo, aquí vamos a colocar, en vez de colocar un número, vamos a colocar un valor de string. Que diga, por ejemplo, 30. Entonces, vamos aquí a colocar la consola. Si hacemos el uso de typeof y le enviamos aquí el parámetro que es la variable número, ahí por ejemplo vamos a obtener que el tipo de dato de esta variable número es de tipo string. Y tal vez yo quisiera cambiarle el tipo de dato para que pueda realizar de mejor manera la operación que estoy queriendo realizar, por ejemplo una suma. Entonces aquí yo de manera explícita podría utilizar un método que es el number. Entonces coloco number y como parámetro le voy a pasar ese valor que estoy almacenando en la variable, que en este caso sería el 30. Y si ustedes observan, ahí ya tenemos un cambio de lo que ha hecho es de un tipo de dato string, lo ha convertido con este método number a un tipo de dato en número. Entonces de esa manera nosotros podemos utilizar la coerción explícita.
También podemos, por ejemplo, aquí colocar una variable nuevamente, texto, y por ejemplo, en vez de almacenar un texto, voy a almacenar un número, que va a decir 20. Nuevamente utilizo la consola. Entonces colocamos console.log y vamos aquí también nuevamente a hacer la prueba con typeof, que es la variable texto, de qué tipo de dato es. Ahí nos dice que esta variable texto tiene un tipo de dato número, pero yo también podría cambiar el tipo de dato de número hacia string, simplemente utilizando el método string y como parámetro enviarle ese valor, que es el 20. Entonces de esa manera puedo observar de que ya hizo la conversión del tipo número hacia el tipo de dato string. Bien, aquí debemos tener algo muy en claro de que debemos tener mucho cuidado al momento de realizar nuestra codificación en JavaScript, ya que en un proyecto vamos a tener varias líneas de códigos y vamos a tener varios datos que vamos a tener que pasar por parámetros, realizar algunas operaciones, etc. Entonces, no saber cómo funciona el type conversion en JavaScript puede ser tal vez algo que nos podría generar bastantes problemas, nos podría generar bugs, errores, etc. Y con un simple y sencillo método de conversión podríamos tal vez solucionar el problema que teníamos en nuestros proyectos. Bien, espero que les haya quedado claro cuál es la importancia del type conversion y cómo poder manejarlo. Sin más, nos vemos en el siguiente video.